Estamos dialogando con el doctor Claudio Geller, que es titular del estudio Geller y Asociados. Hola Claudio, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Claudio es abogado especializado en accidentes de tránsito y asesor de empresas de seguros. Claudio, ¿cuáles son las pautas que deben tener en cuenta los productores al momento de atender los siniestros de automotores? Mira, en realidad las pautas que en general hay que tener en cuenta básicamente son la rapidez en la atención. Esto es fundamental. Cuanto más cerca del accidente, digamos, es mucho más útil la participación y el aporte del productor en esa circunstancia. La contención y la información adecuada a la persona, eh, preservar los elementos de prueba que pueda haber en el lugar es sumamente importante porque estamos hablando de este primer contacto, de esta primera atención. Hoy en día que disponemos de elementos técnicos, por supuesto, no hay que desaprovechar la posibilidad de fotografías del lugar, fotografías de los daños, fotografías de documentación, donde antes perdíamos tanto tiempo en tener que estar escribiendo datos, un video del lugar incluso si uno pudiese, y básicamente el teléfono del tercero también, que son a veces elementos que uno no toma como resguardo. Bueno, todo esto es lo que debe ser de alguna manera trasladado por el productor o quien atienda esa primer comunicación de un damnificado. Es lo que necesita y por supuesto la contención fundamental, te diría. Ese es el gran secreto. Claro, y entiendo que para esa contención es muy importante escuchar al asegurado en el momento del siniestro. ¿Qué tips, qué recomendaciones podrías hacer para una escucha atenta y extraer los datos valiosos que acabas de mencionar? Bueno, te diría, muy importante la pregunta y te agradezco que la hagas porque en realidad no se habla mucho de eso. Escuchar a una persona en el momento que tiene un accidente te da muchas pautas. Una persona que relata en forma dudosa, que tiene nerviosismo, que es imprecisa, que está ofuscada, muchas veces te da la pauta de incluso cuánta similitud con la realidad puede tener el relato que te está haciendo de un accidente. Entonces, escucharla te permite de alguna forma no solamente asumir vos un comportamiento en particular para con esa persona, si es una persona ordenada, que está calmada y que en realidad simplemente responde y te brinda la información necesaria, bueno, seguramente tu tarea será una. Pero si te encontrás con una persona sumamente alterada, confusa, nerviosa, imprecisa, bueno, es importante que tu actitud también como asesor cambie. ¿Sí? Ahí evidentemente la contención y el poder ordenar esa comunicación son fundamentales. No te olvides también que de alguna manera, en algún punto, va a haber que hablar de responsabilidad. Y entonces, en ese sentido, esa primera escucha que nos va a dar y nos va a aportar muchos elementos, luego van a terminar siendo elementos que vamos a volcar de alguna manera en la denuncia que el productor de seguros pueda tener que plasmar. Así que, reitero, nosotros, por lo menos en nuestro trabajo de siempre, no solamente la contención ha sido una herramienta fundamental, sino que la escucha ha sido lo que nos ha permitido aprender y hacer una devolución absolutamente precisa en momentos del siniestro. Y el otro aspecto es la elaboración de la denuncia. ¿Qué hay que tener en cuenta en ese momento? Bueno, justamente un poco te lo decía y viene encabalgado con esto de la denuncia. La denuncia en realidad no es una declaración jurada, ¿de acuerdo? Es decir, la denuncia puede tener ciertas imprecisiones que de alguna manera responden a las circunstancias del momento. Pero sí es importante saber que de alguna forma la denuncia va a ser la base de cualquier reclamación. Entonces, la claridad en poder consignar en la denuncia, ya no hablo de datos en particular, porque puede haber un error de una patente, un error de un apellido, un número de un documento, una marca de un vehículo,
Pero hay algo que es muy importante y que tiene que ver con el relato, porque ahí nosotros estamos contando cómo ocurrió el accidente. Entonces, ese relato de la secuencia, y lo digo de mano del productor, porque es la persona y es el profesional que de alguna forma va a poder ayudar y colaborar con el asegurado a poder plasmar un relato fidedigno, tiene que ser un relato lo suficientemente claro como para que pueda visualizarse el accidente, ¿sí? Y cuando digo suficientemente claro, debe circunscribirse al accidente, porque muchas veces hay menciones que tienen que ver con circunstancias anteriores o posteriores al siniestro, que en realidad no hacen a la cuestión, ¿sí? Y que en realidad lo que hacen es complicar justamente el relato. Otro elemento que quisiera aportarte, que me parece importante, es que de alguna forma hay que tener en cuenta algunas máximas. Todo aquello que alguien ve lo debe poder prever para la ley de tránsito, en la medida de lo posible. Entonces, muchas veces cuando uno con la mejor buena voluntad dice, sí, yo lo vi venir a una velocidad importante, la realidad que no está solo haciendo mención a una acción por parte de la otra parte que quizás ha sido imprudente, también está diciendo, yo lo vi, ¿y por qué no frenó a tiempo? Entonces, se entiende lo que digo. Claro. Y otro aspecto, te lo doy como un ejemplo cotidiano, pero el productor, digamos, se va a ver reflejado en esto, cuando de pronto un asegurado dice, sí, sí, yo iba a cruzar, pero había un auto que me impedía la visión. Es cierto, esa es una circunstancia pobre que le dificulta poder tomar una apreciación clara del lugar del hecho, pero justamente por esa circunstancia yo tengo que tener mayores recaudos. Entonces digo, muy importante en la denuncia como colorario para poder ayudar es ser precisos, ser claros, ser concretos, poder determinar con claridad el tercero responsable, es decir, aquel sin el cual no se hubiera producido el accidente. Si esta persona yo la saco de la temática del choque, no hay choque, entonces es el tercero, sin duda, responsable. Porque a veces hay accidentes con muchos involucrados, pero hay un solo responsable, donde tenemos que tratar de poder determinarlo con claridad. Para finalizar en esta parte, si querés, salvo alguna otra cosa, por supuesto, fundamental el hecho de si hay testigos, y entonces allí aprovechemos los elementos técnicos que tenemos, como para poder capturar un mensaje, un dato, y por otro lado, ni que hablar, si hubo algún tipo de lesión, tener también la claridad como para poder expresarla, ya sea nuestra o de algún otro involucrado en el accidente. Digamos, eso es lo que yo diría que me parece como elementos primarios que son fundamentales. Ojo, el productor no es ajeno a esto que yo estoy ahora mencionando, pero seguramente va a haber algunas particularidades o algunos temas que él se va a ver reflejado y que quizás no le dio una respuesta o una importancia como la que tiene para poder luego, digamos, plasmar la denuncia del accidente. Perfecto, clarísimo, Claudio. El doctor Claudio Geller, titular del estudio Geller y Asociados. Te agradezco mucho por estos minutos. Al contrario, yo te agradezco a vos, Aníbal. Siempre es muy importante para el estudio poder llegar y poder tener la palabra en el mercado. Así que te mando un abrazo y te agradezco mucho.